que la ESI es hoy un campo de batalla. Creo que con todas estas cuestiones hay derechos, hay leyes, hay una ruptura de la lógica adultocéntrica, hay ruptura de jerarquías porque estás tomando a los estudiantes como sujetos de derechos. Sujetos de derechos no quiere decir que si las pibas hacen un scratches y hacen esto y hacen lo otro, no tenemos por qué ocuparnos porque es su libertad y son libres. No quiere decir eso. Los adultos, las adultas, les adultes, tenemos responsabilidad sobre lo que pasa con nuestros estudiantes y tenemos responsabilidad sobre lo que pasa, o sea, eso también decía Susana Toporossi en la entrevista que hicimos hace unas clases con Mariana Carvajal y que publicamos hace 2 semanas en Página 12. Dice, los adultos tenemos responsabilidad, los adolescentes, la cría humana, dice ella, durante mucho tiempo es dependiente en cierto lugar de los adultos. Hasta el fin de la adolescencia nos siguen necesitando, aunque nos ladren, aunque les demos vergüenza, aunque pase todo eso, necesitan acompañamiento, necesitan escucha, no da lo mismo que los adultos, las adultas estemos que no estemos. Entonces, hay toda esa ruptura, hay una incomprensión a veces de qué significa la autonomía, qué significa la libertad y cuál es el lugar de las personas adultas. Y en medio de esto, la ESI es claramente una política contracultural, donde por un lado, esto es la campana de Gauss, no sé, las matemáticas se fueron, sí, se fueron seguramente a almorzar, pero es como una curva normal de la distribución de la población respecto a algunos temas, ¿no? Yo lo uso como metáfora porque no tengo esta encuesta hecha, aunque me encantaría tenerla, pero si pensamos sobre, si hoy le decimos a la gente tu posición sobre la ESI con algunos temas, la cuestión de género, digamos, podemos tener un grupo, puede haber mucha gente de acuerdo, pero grupos informados, fuertemente informados y que la militamos, que la activamos, seguramente es una porción muchísimo menor de esta curva normal de la distribución de la población. Y acá podemos pensar que estamos toda la marea verde, toda el activismo LGTBIQ, etcétera. Y del otro lado está toda esta otra intensa minoría de con mis hijos no te metas. Ahora, el campo de batalla está acá, está en la mayoría de la población que por ahí quiere, este padre que les decía hace un rato, que le dice a la maestra inicial, no quiero que le hables de aborto a mi nena de 3 años, y la maestra con mucha inteligencia le dice, no le voy a hablar de aborto, no te preocupes, pero sí le voy a hablar que tiene derecho a decidir con su cuerpo lo que ella quiere. Ah, bueno, eso sí. Y acá está esa disputa. Y esa disputa es la que están tratando de incidir estos de con mis hijos no te metas para decir, le van a hablar de aborto, le van a imponer la homosexualidad, le van a no sé qué, y puede haber familias con miedo. La explicación que tenemos que dar tiene que ser igual de clara, igual de sencilla, pero verídica, de qué es lo que va a pasar y qué es lo que no. Porque la ESI es, como les decía, un campo de disputa y es una política contracultural. ¿Sigamos? Entonces, para cerrar, yo creo que claramente hoy la crianza constituye uno de los ejes centrales de la ofensiva conservadora y que está obstaculizando los avances frente a la igualdad de género. Hay una idea de quitar los derechos de todo plano, o sea, nosotros estamos hablando, esta vez ESI para decidir, y estamos hablando de la capacidad de decidir y de cómo podemos, como docentes, ir desarrollando, acompañando y facilitando esa capacidad de decisión en nuestros estudiantes. Del otro lado, el discurso de con mis hijos no te metas es muy fuerte porque la idea es, no tienen derechos, son potestad de los padres, somos los padres, y dicho con padres y no sadres y no madres y no nada, padres, patriarcal puro, los que tenemos derecho a decir, también hablan de derecho, pero los derechos son solo de los padres a decidir cómo van a tener, qué tipo de educación van a tener sus hijos. Hijes no, sus hijos, para ellos. Entonces, están obstaculizando desde esa idea que en este momento tenemos que darnos cuenta que la arremetida anti-ESI se suma a la complejidad que significa el cambio cultural, que fue parte de lo que quise expresar hoy en esta mañana con ustedes,
que este cambio es complejo, que tiene una cantidad de matices, que no siempre tenemos las respuestas adecuadas, pero que siempre tenemos la necesidad de instalar la pregunta y de la pregunta sobre lo que les pasa a los pibes, pero también cómo nos vemos nosotros frente a eso. Y hay una cantidad de tensiones que tienen que ver con las consignas, con las cuestiones contemporáneas, ¿no? Que tenemos una enorme activismo, que es el que soy parte de los feminismos, los transfeminismos, la diversidad sexual, etcétera, donde tenemos muchas consignas, ¿no? Es para decir, ok, desarmemos eso, desarmemos para que sea real, para hacerlo real. Las consignas no son las que nos... Para volver una consigna pedagogía hay que trabajarlo un montón. O sea, las profes que hacemos ESI, no vas a tirar consignas a la clase, vas a hacer esa transposición didáctica con teorías, con metodologías, etc. Y también hay distintas temporalidades, porque hay una demanda que es muy urgente y luego los procesos de formación, de capacitación y los procesos pedagógicos y de cambio cultural son muchísimo más lentos. Entonces eso de, no me están dando ESI, pará, ¿a qué llamamos ESI? ¿Qué estamos dando? Por eso es la valoración de la práctica de enseñanza, el reconocimiento de dónde está, avanzar a partir de ahí en lugar de negar todo lo que está sucediendo. Será poco, será insuficiente, pero lo que está sucediendo hay que valorarlo para seguir desde ahí. También es importante, ¿no?, que esa urgencia de la demanda no invisibilice lo que sí está sucediendo y más bien le dé potencia, le dé fuerza, lo multiplique, ¿no? Esa es la idea. Y creo que para eso también hay que poder recuperar la dimensión política de la ESI. Cuando hablo de dimensión política no hablo solo de lo que pasa cuando uno sanciona una ley o las leyes que queremos avanzar. También hay qué hacemos con estos padres, con estos docentes que tienen miedo de las familias. Ahí también hay un posicionamiento, por decir, invitemos a los padres, a las madres, hablemos, veamos cuáles son las preocupaciones que tienen, tratemos de desfantasmagorizar la ESI, tratemos de compartir lo que va a hacer. Eso también son posicionamientos, eso es todas esas resistencias que van pasando de una instancia a otra, ¿no? De las leyes a las catedrales, de las catedrales a las aulas, de las aulas y la calle. Son todo un enjambrado, un recorrido de muchas resistencias que hay que ir desarmándolas. Y creo que claramente para eso necesitamos blindar avances, pero también negociar y también ir pensando que tenemos que construir una nueva hegemonía. Que la otra vez tenía una alumna en un curso virtual de ESI que me decía, ¿por qué hay tantas familias conservadoras que no quieren que den ESI? Que demos ESI. Y yo decía, bueno, primero saquémosle la etiqueta de conservadora a una familia que no quiere que se dé ESI o que le preocupa que se dé ESI, porque no sabemos si son conservadoras. Pueden ser simplemente familias que recibieron esa carta, el pastor en la iglesia evangélica o en la catedral les dijo que les iban a imponer la homosexualidad y eso les da mucho temor, como si eso fuera posible, ¿no? Cuando en realidad no es ni una elección, el deseo es un deseo que nace, que es lo que le pasa a una persona, no es algo que nadie te pueda decir lo que tenés que hacer con tu deseo. Entonces, ir pudiendo, no etiquetemos a esas familias, saquemos las etiquetas para realmente ir construyendo hegemonías. Si decimos, son unos conservadores, fachos, no sé qué, antiderechos, tratemos de construir una hegemonía es también sacar esas etiquetas, me parece a mí, y poder explicar, poder ser empáticas, poder entender lo que le pasa a los demás para poder realmente dar respuestas que sean significativas para esa persona que te está escuchando. Si esa persona dice, bueno, pero en realidad me da miedo, que yo, sos un antiderecho, bloqueamos toda posibilidad de conversación. Entonces ahí me parece que es muy importante como construcción de hegemonía. ¿Y por qué es importante la construcción de hegemonía? Porque eso es vivir en sociedad, porque eso es hacer política también, en el mejor de los sentidos, digamos, de transformar cuestiones de la realidad y transformar y volver real un adelanto en torno a derechos, y que sabemos bien que siempre, en cada lugar, en cada caso, siempre los adelantos en torno a derechos han tenido que atravesar una cuestión contracultural, porque van a romper algunas lógicas muy instituidas, que son las jerarquías, que son la negación de los derechos de la ciudadanía,
Y para eso siempre hubo necesidad de transformaciones culturales y hubo luchas desde adentro de las comunidades. Siempre hubo luchas que involucraron a los estados, involucraron a las comunidades, involucraron a las organizaciones de la sociedad civil, y en la ESI es necesario involucrar a las escuelas y a los docentes realmente como agentes de cambio. Digamos, no hay otra manera de generar un avance en torno a estos derechos sin involucrar a cada uno de los docentes como agentes de cambio. Y siempre eso requirió un avance, y siempre todas las culturas, siempre cuando se dice es que tal cultura es patriarcal y tal otra cultura no, siempre las culturas no son monolíticas, son heterogéneas, hay de todo en una misma sociedad, y avanzar significa vincular, sumar, sumar, sumar y sumar para que realmente estas cosas vayan sucediendo. Así que bueno, con esto creo que terminamos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario final. ¿No? Bueno, ha sido un placer, muchachis. Hasta la próxima.